llamo Fernando Navarro. Me dicen chino. Soy diputado de la provincia de Buenos Aires. Este programa lo hacemos con vos, para conocer, escuchar y resolver tus problemas. Hoy vamos a ver la parte 2 de la historia del movimiento obrero argentino. Primero agradecer los innumerables llamados, mensajes de texto en Twitter, Facebook, en la calle. Son muchísimas las personas que nos han felicitado por el trabajo que hicimos respecto a la primera parte de la historia del movimiento obrero. Nosotros habíamos hecho la salvedad que es muy difícil en una hora sintetizar tantas décadas de lucha, tantas décadas de protagonismo de los trabajadores. Sin embargo, la verdad nos genera una gran satisfacción a todo el equipo de producción, por supuesto a mí también, que les haya gustado y esperemos que esta segunda parte mínimamente cumpla esas expectativas que ustedes deben tener y nosotros por supuesto también. Dijimos que vamos a hablar del año 83, 1983, fin de la dictadura, llegada de Raúl Alfonsín, Unión Cívica Radical a través del voto popular, hasta nuestros días. Tampoco es fácil, porque son los años más recientes, son los que nosotros vivimos, tenemos una gran carga subjetiva, aún no hemos tomado la distancia suficiente para analizar lo que nos pasó. Sin embargo, nos parece que viene bien recordar, escuchar, y aunque a veces parezcamos convencidos, apasionadamente convencidos, sepan ustedes que en realidad estamos reflexionando en voz alta y creemos que la búsqueda de la verdad lleva un proceso de tiempo y un proceso colectivo. Esto es un aporte a esa búsqueda de la verdad. Como siempre, les pedimos que nos envíen sus ideas, propuestas, sugerencias, críticas. Al pie de su televisor, de su pantalla, usted va a observar nuestras direcciones para comunicarse con nosotros, ya sea Twitter, Facebook, Internet, el 0800. Háganos llegar sus ideas, las necesitamos, porque el programa este sirve si lo hacemos entre todos, si usted participa activamente. Por eso nosotros decimos que este programa lo hacemos con vos. Después de más de 7 años de sangrienta dictadura, Raúl Alfonsín fue elegido presidente. Uno de los pilares del discurso de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto pacto sindical militar. La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo. 7 días después de asumir el gobierno, Alfonsín declaró un enfrentamiento abierto con los sindicatos, enviando al Congreso un proyecto de reforma sindical conocido como Ley Mucci, con el objetivo de establecer mecanismos electorales en los sindicatos sin su participación, que terminará en un estrepitoso fracaso por falta de mayoría en el Senado. Una de las primeras medidas del doctor Raúl Alfonsín, que tenía que ver un poco con su campaña, aquello de la denuncia del pacto militar sindical, con el cual tuvo éxito en términos electorales porque dejó una imagen muy fuerte de que ciertos sectores del sindicalismo estaban en un pacto con los militares, cosa que después se comprobó que obviamente no era así. Y una de sus primeras iniciativas fue la Ley Mucci. Mucci era un ministro de Trabajo del doctor Alfonsín y desarrollaron un instrumento cuya finalidad era desarticular al movimiento obrero, es decir, romperle el espinazo al peronismo, un peronismo que electoralmente había sido derrotado. El instrumento en términos teóricos había generado adhesiones, pero en la práctica quería agudizar la crisis en el peronismo para intentar recrear lo que luego se llamó en términos de los intelectuales que acompañaban a Raúl Alfonsín, el tercer movimiento histórico. Fue la primera derrota que sufrió Raúl Alfonsín. Yo creo que más que una derrota política, fue una derrota estratégica, porque él, en vez de enfrentar a los trabajadores, pensando en la coyuntura, pensando en la dicotomía radicalismo-peronismo,
debió haber pensado en términos estratégicos, en términos de patria sí, colonia no. Con el estigma del pacto sindical militar está condicionado un sector de la dirigencia y el embate que propone Alfonsín a través de la ley Mucci pone en estado de movilización a las organizaciones sindicales. Esto ya en febrero de 1984, a raíz de esas señales, se conforma la CGT unificada, ¿no? Producto de la asociación de la CGT Brasil y la CGT Azopardo, con 4 secretarios generales. Es la respuesta automática ante la embestida alfonsinista y la ley Mucci. A partir de ese momento se agudizó el enfrentamiento entre el movimiento obrero y el gobierno radical. En 1985, Alfonsín declaró una economía de guerra que implicó la reducción del 12% del gasto público, el congelamiento de vacantes en el sector estatal, un fuerte aumento de las tarifas, los combustibles y transportes y la paralización de inversiones públicas. Cuando Alfonsín convoca al pueblo, ¿no? Y en un acto que se hizo en la Plaza de Mayo y anuncia, bueno, la economía de guerra, que era ajuste, ¿no? Y que se plantea privatizaciones. A partir de ahí, la CGT vuelve a cobrar, digamos, ¿no? A asumir un rol protagónico en lucha contra este programa, que era un programa del Fondo Monetario Internacional, y lanza para nosotros uno de los programas más importantes que ha elaborado el movimiento obrero, que son los 26 puntos de la CGT. Realmente fue una lucha muy importante y donde el movimiento obrero logró algo que para nosotros es central, porque no solamente convocó a los trabajadores, sino que convocó también a distintos sectores que tienen, digamos, que son parte del pueblo. Convocaba a los sectores estudiantiles, organizados en la FUAP, a los sectores, a la pequeña y mediana industria, a la Federación Agraria, ¿no? Que en ese momento la conducía Volando, qué increíble, ¿no? Hoy la Federación Agraria está en la mesa de enlace junto con la sociedad rural, y en los 80 la Federación Agraria estaba junto, digamos, a la CGT, junto a los trabajadores, ¿no? Defendiendo un proyecto nacional. Y también participan todos los partidos. O sea que se había logrado unir detrás de un programa, de una propuesta, ¿no? A todos los sectores que forman parte, digamos, del campo nacional y popular. En los 5 años y medio del gobierno radical se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresas y 13 paros generales. El fracaso del Plan Austral, elaborado en 1985, ya se notaba a principios del 86, y después el Australito y el Plan Primavera contribuyeron aún más al desgaste del proyecto económico del alfonsinista. En fin, hubo varios factores que concluyeron. No fue excluyente la acción de la CGT y los 13 paros. En 1989, en un proceso que sorprendió a la humanidad, cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética entró en proceso de desintegración. El mismo año, se desató en Argentina un proceso hiperinflacionario que llevó al gobierno de Alfonsín al colapso. Quedó en evidencia que era un gobierno con una gran voluntad democrática, pero sin la fortaleza de los trabajadores. Esto es una enseñanza que es muy importante y que tal vez por ser simple no se le dé el valor que tiene. Sin la clase trabajadora organizada es muy difícil sostener un programa económico que quiera equilibrar, que quiera incluir, que quiera nivelar. Es muy difícil, son manifestaciones de deseo.